Con gusto, claro que sí. Si están bien siempre pendientes de eso. De Está que más todo... elegante. Está más elegante. Se ve bien ahora mejor. ¿Cierto que sí, Luis? Claro. Listo, entonces decía, esta permutación entonces tenemos la siguiente notación que se lee como PNN o NPN. Esto se lee básicamente como la permutación de n en n. ¿Sí? Y aquí queremos entonces decir es que de cuántas maneras se pueden intercambiar la posición, ¿cierto? De cierta cantidad de elementos. ¿Sí? De cierta cantidad de elementos. Aquí supongamos, por ejemplo, eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar aquí una cuestión. Supongamos que tenemos entonces a tres personitas. ¿Sí? Ya ven que yo no sé dibujar, por eso estudié fue esa matemática. Son las personitas A, B, C. Listo. Si son solamente dos personas, las que nosotros vamos a organizar en una fila, ¿cierto? Entonces, dos personas solamente dentro de esas tres, se puede ser A, B, ¿cierto? O vamos, perdón, las dos primeras. El orden puede ser AB o el orden puede ser BA, ¿cierto? Simplemente. Ahora, si son las tres personas, entonces el orden puede ser A, B, PAC. A, B, C, A, C, B, ¿cierto? Otro, ¿cuál sería? Pues ya empezamos con la A. Ahora que empiece con la B. B, A, C y B, C, A. Y el Y otro, C. ¿sí? La C, la A y la B. Sí, señor. Y la C, ¿con cuál? Con la Con B la B, ahora y la la B y la A. Exacto. Entonces miren que, ahora sí, al ejemplo que decía, con tres personas, entonces podemos formar, organizarlo pues de seis formas diferentes, ¿cierto? Eso es lo que nos permite entonces la permutación. Ese es Pero como entonces, el que hace chance, profe. la, Que a un número le saca cuatro combinaciones. O las cinco. combina, exacto, con exacto, y combinadas, listo, eso es básicamente, listo. Entonces, aquí miramos nosotros que esto, para no tener que hacer todo esto, pues, existe este concepto de permutación, ¿sí? Es el concepto de permutación. Pero entonces hay una expresión matemática que nos permite entonces determinar eso. Aquí nos muestran, por ejemplo, aquí nos muestran un ejemplo que es con cinco personas llamadas A, B, C, D, E. ¿Sí? Vamos a mirar entonces cómo lo resuelven y después volvemos entonces al de nosotros acá, cómo lo hace. Listo, entonces dice que para esa permutación podemos entonces utilizar nosotros un esquema, en el caso por ejemplo, de que sean cinco personas, y entonces esta situación, disculpen, voy a volverme aquí un momento, voy a leer bien el ejemplo para que lo podamos entender allá. Dice, cinco personas se proponen para la mesa directiva de una asociación civil. Estas ocuparán los puestos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal, que se elegirán en forma sucesiva al puesto, ¿cierto? O sea, primero elegimos el presidente, luego el vicepresidente y así sucesivamente. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que si Luis quedó de presidente, ya no va a poder ser vicepresidente, ¿cierto? Presidente. Eso es entonces, en el término de los ejercicios anteriores de las placas que hicimos, es que se van agotando. ¿Cierto? A medida que vamos entonces escogiendo una persona, se agota esa cantidad de personas. Eso hay que tenerlo presente. Repetición. Es correcto, claro que sí. Listo, entonces el primer puesto dice aquí que se va a elegir es el de presidente. ¿Cuántos hay disponibles? Hay cinco. Cualquiera de los cinco puede ser presidente. Entonces es lo que nos muestra aquí. Bueno, para el presidente pueden ser entonces cualquiera de los cinco. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, han dicho, bueno, vamos entonces a decir que el presidente ha sido entonces C. ¿Sí? El presidente, por ejemplo, ha sido C. Entonces, para la siguiente, ya para vicepresidente no quedan entonces todos los puestos disponibles, sino que nos quedan entonces es 4, ¿cierto? Cuatro opciones. Va disminuyendo. Va a ir disminuyendo. Y así entonces 3, 2, y hasta el último, una sola opción. Mire que lo que nos muestra aquí coloreado en amarillo, entonces es como que la persona que hemos designado pues como para ese puesto. ¿Sí? La persona que hemos designado para ese puesto. Entonces es como para que lo tengamos allí presente. Bien. Entonces nos dice, en la medida que vamos entonces avanzando nosotros en esas opciones,
Dice entonces que primero teníamos 5 opciones para tomar a una sola persona. En la siguiente tenemos 4 opciones para tomar una persona. En la siguiente 3. Y si vamos haciendo ese producto, recuerden, entonces 5 por 4 entonces nos daría 20. Ahora, como aquí tenemos 3 apenas, entonces 20 por 3 nos daría 60. Ahora para tesorero nos quedan apenas 2 personas, entonces 2 por 60, 2 por 60, perdón. 2 por 60, 120. Y para el último tenemos una sola persona. Entonces sería 120 por 1, pues 120. Esto que estamos haciendo aquí, este 5, 4, 3, 2, 1. Voy a buscar aquí un momentico mi puntero. ¿Sí? Esto que estamos haciendo aquí es lo que nos va a permitir a nosotros determinar la permutación. Lo que nos muestra aquí, por ejemplo, es como la probabilidad de que se escoja una entre 5 personas inicialmente. Luego, la probabilidad de que se escoja una persona entre 4. ¿Cierto? Entonces, ese producto nos va a dar entonces un 20avo. Eso es más o menos como que un 20avo que escojamos a la persona A para ese puesto. ¿Cierto? Para el puesto de vicepresidente. ¿Sí? La notación de del factorial que necesitamos nosotros, o de la permutación que necesitamos, la regla dice entonces que ese P, ahí nos lo escribieron acá abajito, PNN, o básicamente lo se escribe como P factorial de N, se lee también como N y el C signo de admiración, ¿cierto? Y lo vamos a leer como N factorial, ¿sí? Y en nuestro caso, ¿quién es N? Es 5. Entonces lo podemos leer entonces como 5 permutado 5. Es lo mismo que decir 5 factorial. ¿Y qué es esto lo del factorial? Es ese producto que nos vamos agotando a las personas, y entonces en el producto tenemos primero 5 personas, luego 4, luego 3, 2, 1. Entonces hacemos esa multiplicación. Entonces el factorial, aquí no va a estar 2. Factorial de 5, 120. Ahora, ¿por qué necesitamos la calculadora científica? Porque es que, por ejemplo, si vamos a hacer, supongamos que hubiesen sido 6 personas, entonces sería 6 permutado 6. Entonces, de forma escrita toda, entonces sería así, 6 factorial, entonces voy a colocar aquí igual, a 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Y cuánto va a dar eso? ¿Los escuché? No los escuché, bueno, va a dar 720, ¿cierto? Nos va a dar el Profe, valor. ese valor que nos dan, el resultado final, ¿cómo lo interpretaríamos ahí? Ah, bien, vamos a volvernos entonces a nuestro ejemplo que teníamos ahorita por acá de las personas. Yo le pregunté aquí, tenemos 3 personas, las queremos sentar entonces, ¿cierto? ¿De cuántas formas diferentes se pueden organizar las personas para sentarse? Encontramos que el orden sería de 6, ¿cierto? Vamos a aplicarle el concepto de factorial a este ejercicio que tenemos aquí, miren. De 3 Sí, entonces permutado sería 3. Sería 3 factorial, o sea, 3 por 2 por 1. 6, que es lo que nos dio acá. ¿Sí, Luis? Ahora sí. Entonces, eso, ¿qué reventaría aquí en ese caso, por ejemplo, para mi enunciado? ¿Cómo organizamos a 3 personas? ¿De cuántas formas diferentes podemos organizar a 3 personas? Aquí para el enunciado del ejercicio que estamos resolviendo es, si tenemos 5 personas, ¿cómo escogemos entonces estos puestos? Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal. O sea, ¿de cuántas formas diferentes se pueden organizar esas 5 personas para que ocupen esos 5 cargos? ¿Sí, Luis? Ya. Ok. Entonces tendríamos allí que eso nos va a dar, para nuestro caso, pues nos va a dar entonces este 120 que estoy diseñando pues aquí. Ah, qué pena. Ese 120 que estoy marcando acá. Pues Listo. el número de elementos sobre el mismo número de elementos y de ahí se multiplica cruzado, en disminución. No, Pero no. Ah, aquí. se Sí, puede más o hacer menos. más sencillo, si en la calculadora se puede hacer más sencillo, que sería un ejemplo, el número de elementos, que es 5, pues para que sea más sencillo en la calculadora, ¿no? Claro que sí, Shift, Brigitte. shift por
5 y de una el resultado, ¿no, profe? Claro, por eso decía entonces que con la calculadora científica, la calculadora tiene este símbolo de Ah, ya. factorial. Entonces yo escribo 5 factorial y le doy igual. Y yo no tengo que hacer entonces esa multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ya, ya. ¿Sí? Ahora, Ahorramos neuronas, claro que papel. sí. Y tiempo, sobre todo, que vamos a entrar en el momento del parcial. Ojo, mire, ahora lo que preguntaba Luis es de esto, ¿cierto? No, esto que estoy mostrando aquí, que muestra, es la probabilidad de escoger entonces a alguien para que sea vicepresidente, ¿cierto? ¿Sí? Como tenemos apenas, ya escogimos la primera persona que era para presidente, le vamos con la segunda para ser vicepresidente, entonces la probabilidad sería 1 entre 20, ¿cierto? O sea, de las 4 personas que quedaron aquí, 1, 2, 3, 4, la probabilidad de que se escojamos a ella, a una entre ellas, sería entonces 1 entre 20. Y raro porque sería 1 entre 20 si apenas tenemos 4 personas. Ah, porque primero deben de haberse escogido el presidente. Y luego entonces sí pasar a escoger el Profe, vicepresidente. entonces un ejemplo que la pregunta cambiara que fuera la probabilidad de escoger el secretario, entonces ya no iría el 4 sino el 3. Vamos a mirarlo aquí. Míralo acá. ¿Sí? ¿Por Ah, sí, qué? sí. Probabilidad de escoger primero el presidente, 1 entre 5. Listo. Ya agotamos una persona. Ahora, probabilidad de escoger al vicepresidente es 1 entre 4. Ahora, para escoger al secretario es 1 entre 3. Y por ejemplo, le va a dar un 60avos. Supongamos que Brigitte está dentro de esas 5 personas. Entre Brigitte, como ya escogieron al presidente y al vicepresidente, y entonces ya está opcionada para la ser secretaria, su probabilidad sería entonces 1 entre 60, en términos pues, generales del enunciado, ¿cierto? Al principio del enunciado. ¿Sí? Bien. Y así entonces nos hacen aquí, pues como aquí ya nos muestran pues como todas las formas posibles, mire, ¿sí? Todas las formas posibles. Entonces aquí tenemos las 5 personas y todas las formas entonces que se pueden reorganizar esas personas para que se escoja, se puedan acomodar. Pero este trabajo, como dice Aldair, ¿cierto? Esto, nosotros no lo vamos a escribir, o sea, ya no voy a colocar en el parcial, escriban entonces las 120 opciones, entonces para, no. Sino simplemente que vamos a calcular. Usted mire que permutaciones, que sería simplemente n factorial, ¿cierto? Digi, por favor, nos recuerda entonces el factorial es con shift igual, ¿cierto? ¿O cuál? Para sacar el factorial en la calculadora científica. Sí, el factorial es el 5, ¿cierto? Sí. Apretamos 5 shift por el mismo 5 y me da el resultado 120. Ok, exacto. Eso es. Eso, Sí. Dígame, Luis. cuando el 5 es constante o depende el número de elementos. Si son 6, 6 chi, ¿cierto? Sí, sí, claro. Voy a tratar un momentico. Vamos a hacer aquí algo para ubicarnos en eso, en una imagen. A usar aquí. Pero es la imagen solamente. Bueno, supongamos que tengamos esta. Miren que aquí en este caso, esta calculadora, por ejemplo, que es la 570S Plus, que es la que normalmente nosotros utilizamos porque el profesor Milcia también allá en la universidad nos las ofrece mucho. Entonces, por ejemplo, para colocar el factorial, entonces yo presionaría aquí mi calculadora 5, esto es 5, y presiono entonces Shift y este símbolo, el X a la menos 1, porque aquí arriba tenemos X factorial. ¿Sí? Me presente es ese símbolo. ¿Sí? A la pregunta que hacía Luis, aquí tenemos otra, mire, NPR, con el por de Shift y el por. Ese es para NPR, para que nos acordemos ahorita antes los que tengan calculadora científica. Ahora para la combinación, entonces aquí aparece con el dividido NCR, que sería el número, pues los números, número, shift, dividido, y después debo colocar el número R. Ese número R nos va a representar ahora algo a nosotros. En la sencillita de la científica, aquí aparece también, y es, mire, shift, y aquí aparece entonces esta primera tecla que nos muestra aquí. Es que aparece muy pequeñita la imagen allá. Yo por eso entonces quería que hoy tuvieran como la calculadora a la mano para que pudiésemos hacer el ejercicio. En nuestro caso, por ejemplo, si tengo aquí en mi calculadora, miren, lo voy a hacer aquí entonces shift, y ese es el factorial. Mira, aquí está, shift factorial. Ese es el símbolo que nos debe aparecer allá.
Si le presiono igual, 120. A la pregunta que hacía entonces Luis, que son 6 personas, entonces chi factorial, 720. Él entiende que va a ser entonces ese producto de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Igual, todo depende de la calculadora que se tenga en el momento. Claro que sí, exacto. Sí, señorita. Por eso estoy mostrando aquí como alternativa para que en el momento del examen tengan ahí todo a la mano. Les quede supremamente facilito. Yo digo, no, lo hacen en 1 hora y ustedes se gastan apenas 15 minutos. Bien. Dice aquí entonces, ese estaba muy fácil porque es la misma. Bueno, permutaciones de ejercicio. Un entrenador de fútbol tiene 5 balones de diferentes marcas que se denominan A, B, C, D, E para los entrenamientos, guardados en un bolso especialmente fabricado. Forma 5 numeradores, del 1 al 5, los 5 rótulos, orden en que recibe pues, los balones. ¿De cuántas maneras puede salir del balón, salir un balón de la bolsa? Pues, nos va a dar 120, ¿cierto? Pueden sacar el primero, entonces tiene 5 opciones para escogerlo, el segundo tener 4 opciones, entonces nos va a dar 120. Ese está repetido como el anterior. Ya. Entonces por eso no lo voy a quedar aquí. Ahora sí. Este ya sí cambia. Mira que aquí se aparece entonces otra fórmula. Otra fórmula. Aquí nos aparece entonces como permutación de n en r. ¿Cierto? Dice, permutación de r elementos de n. Recordemos aquí, n es el total de elementos que nos van a dar. ¿Sí? N es el total de elementos que nos van a dar. Y r es un subconjunto de esos elementos. Un subconjunto que es el que queremos entonces nosotros formar allí. Entonces dice, bueno, en este caso tenemos las mismas 5 personas, pero ahora solo queremos escoger al presidente y al vicepresidente. ¿Cierto? Entonces, nuestra población en este caso serían 5 nuevamente. La N sería 5. ¿Nuestra R cuál sería? Los que vamos a necesitar. Vamos a necesitar 2 personas porque es presidente y vicepresidente. Entonces la permutación de N en R se expresa en la fórmula, dice que es N factorial, el total de elementos factoriales, dividido N menos R factorial. ¿Sí? N menos R factorial. ¿Por qué queda de esta manera así entonces esa expresión? La siguiente. Hacemos esto. O sea, sé que entonces mi población total es 5, entonces mira aquí me muestra que es 5, ¿cierto? Entonces este es el 5 factorial. Lo voy a colocar entonces aquí de la siguiente manera, pues para el enunciado en 5,2. Reemplazando pues los valores, porque aquí lo que hacen, lo hacen de forma muy directa, aplicando con la fórmula, que sería 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial. ¿Sí? Listo. Entonces, si sigo resolviendo eso, entonces me va a dar 5 factorial sobre 3 factorial, ¿cierto? Aplicando primero la resta. Entonces, aquí lo hacen de forma extensa. Bueno, 5 factorial sé que entonces es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y 3 factorial sé que es 3 por 2 por 1. Entonces, como tengo una multiplicación y hay términos que son semejantes, que son iguales, yo puedo cancelar este con este con este, ¿cierto? Y este con este. Entonces, simplemente lo que va a multiplicar es 5 por 4. ¿Sí? ¿Y cómo saber, profe, cuando se aplica esta fórmula? Ve aquí. Porque en la variación que nosotros vamos a hacer o en el arreglo que nosotros vamos a hacer, no participan todos los elementos. Ajá. En el Hay unos que anterior, pueden repetir y otros que no, ¿cierto, profe? claro que sí. Y aquí, por ejemplo, no vamos a, o sea, por ejemplo, la persona que sea presidente ya no va a poder ser vicepresidente, entonces no vamos a poder repetir pues como ese elemento como lo hacíamos allá como formando las placas. Eso hay que tenerlo pues como presente. Yo por formando las placas, pues el número de las placas se pueden repetir. Yo les colocaba de que en unas Acá condiciones la de que sí. posición no se puede repetir y en la primera sí. ¿Cómo así, Luis? No te entendí.
La primera fórmula se aplica para cuando la posición no se puede repetir. Esta primera. Sí. No, Luis, Es mira, al aquí. contrario, ¿no? Luis, mira aquí. En esta, por ejemplo, el primer ejercicio que estábamos haciendo dice, tenemos 5 personas y ¿cuántos puestos hay para ocupar? Ahí. Mira aquí, presidente, 5, vicepresidente, 5. 5. 5. ¿Viste? Entonces, hay 5 personas y hay 5 puestos. Ajusto los cinco Los elementos. mismos. Por eso decimos aquí n en n, ¿cierto? Porque son Ya. la misma cantidad de elementos. Justo la misma cantidad de elementos. Es correcto. Y aquí, en esta que estamos trabajando ahora, la NR, mira, es que tenemos, en este caso, por ejemplo, los mismos 5, pero solamente vamos a escoger 2. Ya. En nivel competitivo. Claro, más o menos así. Lo que hacíamos ya con la placa, por ejemplo, si no podíamos repetir, supongamos que, vamos a recordar aquí lo de la placa, que tenemos 26 letras, pero la placa apenas lleva 3 letras. Y aquí no podemos ubicar las 26 letras, ¿cierto? Entonces, mira, ¿qué hacemos? Tenemos una letra aquí, supongamos, placa sin repetir letras. Entonces, para la primera tenemos 26 letras, ¿cierto? Para la segunda, ¿cuántas letras serían? 25. 25. Y para la tercera, 24. Cierto. En este enunciado de las placas, que estamos colocando así de forma arbitraria, ¿cuánto sería n? La pregunta sería, ¿cuántas letras tiene nuestro abecedario? Llegamos a la convención de que eran 26. 26 letras, ¿cierto? A menos que el texto nos diga algo diferente. Ahora, ¿cuánto sería R? 3, ¿no? 3, porque vamos a estar 3 letras apenas dentro de esas 26. 3 letras. Ya, mira, aquí lo hicimos como lo veníamos haciendo normalmente, ¿cierto? Agotándonos las letras. Aquí lo estamos pasando como una permutación de R elementos en N. Te podemos aplicar la fórmula. Permutación de 26,3. Le va a ser igual a la permutación de... Yo no sé si ese rojo es muy chillón. Yo creo que puedo cambiar el color de esto, ¿cierto? El color del lápiz. Yo creo que con este blanco se va a ir mejor para ustedes. Sí. Como por ejemplo cuando un entrenador tiene un partido de fútbol y va a escoger entre los 23 jugadores. Correcto, Luis. Entonces mira aquí, por ejemplo, tenemos, mira, 26, mejor, sobre 26 menos 3, factorial. Si esto lo resolvemos, mira, por ejemplo aquí, ahora sí Aldair, con la mente, 15.600. 15.600. a dar total, ¿cierto? Claro. Claro, entonces estas preguntas van a dar, estas permutaciones, qué pena que voy a escribir por acá. La permutación te va a ser igual a 26 sobre 26 menos 3 factorial. Entonces nos va a dar es 15.600 placas. ¿Sí? Eso es. Entonces mira, aquí nosotros lo estamos aplicando simplemente agotándonos como los elementos que estamos utilizando, ¿cierto? Aquí ya estamos siendo más específicos, ¿sí? Más refinados, y estamos aplicando el concepto de permutación. Eso es. ¿Sí, Luis? Ya, Y mira que entonces no estamos usando todas las letras, apenas utilizamos 3 porque esa es la condición que nos dicen, una placa con 3 letras solamente. Listo. ¿Preguntas hasta allí? Marle, Roxana, ¿vamos bien? Sí, profesor. Ok, listo, sí. Tranquilas que cuando no comprendamos algo, me podrían preguntar con confianza. Bueno, aquí nos desarrollan pues como el ejercicio de cómo se va haciendo entonces como las posiciones que tenemos, pero eso no lo vamos pues como a desarrollar porque esta tablita nosotros no la vamos a hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es como el cálculo realmente pues de las opciones. Miren aquí, maluco porque no me hace la respuesta enseguida, no lo hice separado. Dice el ejemplo, en la sala de espera de un edificio, de un médico obstetra, hay un sofá con capacidad para 4 personas.
En este momento hay 10 personas en la sala de espera. ¿De cuántas formas se pueden haber sentado esas 10 personas en el sofá? ¿Cierto? Esas 10 personas en el sofá. Ojo, aquí dice que se van a sentar 10 personas en el sofá. No es que quiera decir que se van a montar una encima de la otra, no. Es que el sofá apenas cabe, puede con 4. Entonces, de las 10 se van a sentar apenas 4, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice, bueno, inicialmente tenemos 10 personas. Listo, entonces de esas 10 personas, para el primer puesto tenemos entonces 10, o sea, 10 opciones para el primer puesto. Luego tenemos entonces 9 opciones para el segundo puesto, porque esta persona que se sienta aquí no se va a volver a sentar acá. Ya tiene un puesto ocupado. En términos coloquiales podemos decir que tiene un solo traserito, ¿cierto? Entonces con ese solo trasero ocupa un solo puestecito. Listo. Sentamos la segunda y como sentamos entonces quedan 8 y siguiente entre 7. Nos va a dar 5040. ¿Sí? Nos da ya entre 5040. Aplicando el concepto de factorial, que es el que tenemos aquí, que es el que estamos revisando, entonces podemos decir simplemente eso. En nuestro caso, para nuestro ejercicio, n es igual a 10, r es igual a 4, que son las personas que se van a poder sentar. Entonces sería permutación de 10 en 4. Va a ser igual entonces a 10 factorial, aplicando la fórmula, 10 menos 4 factorial. Y eso, haciendo ese resultante, nos va a dar ese 5040. ¿Sí? Eso es lo que aplicaríamos allí. Listo. Ahora sí un poquito más claro, Luis. Sí, señor. Era identificar de qué manera se aplica la fórmula. Ok, claro que sí. Listo. Miremos aquí entonces. Ahora dice permutaciones con repeticiones. Les dice, hay situaciones en las que los eventos se repiten dentro de un esquema de permutaciones. Las permutaciones de n objetos del mismo tipo, en donde una característica se repite x veces, otra lo hace y veces y así sucesivamente, se habla de permutaciones con repeticiones. Entonces dice, por ejemplo, mire aquí, supongamos que en una fábrica textil hay 6 máquinas ovilladoras, para que hacen los ovillos. Las máquinas ABC producen ovillos rojos igual a 1. Y la máquina G, ovillos blancos. La máquina DE, ovillos verdes igual a 2. Y la máquina G, ovillos blancos igual a 3. Con regularidad se toman muestras de 6 unidades. ¿De cuántas maneras se pueden arreglar las muestras para que cada una de sus máquinas esté representada? ¿Sí? Para que cada una de esas máquinas esté representada. Entonces nos dice aquí, el primer arreglo, la primera muestra puede ser, mire que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 elementos aquí, porque dice entonces que se toman muestras de 6 unidades. ¿Sí? Y entonces nos dice, el primer arreglo sería, por ejemplo, que tenga los 3 ovillos, que son de color rojo, los 2, por ejemplo, que sean los verdes, y el último, pues, que es el blanco, ¿cierto? Y entonces empieza a variarse allí. Entonces, ¿cómo hacemos esa permutación con repeticiones? Entonces, mira aquí la fórmula. El total de datos. Necesitamos identificar, entonces, el total de datos. Necesitamos, entonces, también identificar los valores que se repiten. Entonces, por ejemplo, un valor que se repite lo vamos a llamar R. Otro que se repite lo vamos a llamar V. Otro que se repite lo vamos a llamar B. Y entonces hacemos ese producto que tenemos aquí de permutaciones. De la permutación con repeticiones es igual entonces a n factorial sobre la permutación de la primera repetición por la permutación de la segunda repetición por la permutación de la tercera repetición hasta la enésima, porque no sabemos entonces cuántos son los que se van a repetir aquí, ¿cierto?
Y en nuestro caso, ese resultante nos va a dar 60. Si lo escribimos, o sea, para colocar pues como los valores, porque aquí no nos los escriben así enseguida, sino que nos muestran es como el resultado. No me está escribiendo. Ah, es muy clarito allí. Esto, qué pena. Cuando trabajamos con esto así, puntero, color del lápiz, ahora aquí hay que cambiarlo, porque aquí no se ve. Ahora sí, entonces, en nuestro caso, entonces tenemos que nuestra permutación es de 6 ovillos, porque son 6 unidades las que vamos a tomar, sobre r factorial, ¿cierto? Que es el primero, que sería entonces 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial. ¿Sí? Si es 3 factorial, sería entonces 3 por 2 por 1. ¿Y por qué aquí apenas toman entonces 3 por 2? ¿Por qué toman apenas 3 por 2 aquí? Porque el 1, si usted lo hace factorial, le da 1. Claro, correcto, exacto, porque multiplicar por 1 nos va a dar la misma cantidad, entonces como para ahorrar aquí tinta en el computador. Entonces por eso omitieron pues ahí el 1. Entonces ese resultado, esta operación nos va entonces este resultado que está acá. Lo que pasa es que aquí lo están haciendo también pues como de forma extensa, expresando pues como todo el producto. Ah, bueno, entonces como tengo 1 aquí, pues lo cancelo acá, 2, 2, no tengo más 2, entonces puedo cancelar 3 y 3. Aquí tengo 5 por 6, 6 por 5, 30. 30 por 4, 120. Dividido 2, 60. Pero con la calculadora sabemos ya que nos sale más rapidito. Bien. ¿Preguntas? No, vamos bien. Listo. Entonces dice acá, ejercicio de permutaciones. 9 jóvenes que salen de la última clase de la facultad deciden ir a ver una obra de teatro. En la boletería consiguen 9 asientos seguidos. El encargado de comprar los boletos se da cuenta de que el primer asiento tiene un número 31 y hace la siguiente pregunta a sus compañeros con el objetivo antes de que hombres y mujeres queden en lugares alternos, o sea que quede hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. ¿Cuántas formas nos podemos sentar de manera que las mujeres ocupen los asientos pares? ¿Cierto? Que ocupen los asientos pares. Entonces dice, bueno, primero organicemos a los hombres. Para organizar los hombres tenemos entonces que los números, los hombres pueden sentarse entonces de 5 permutado 5, pues son 5 hombres. Eso nos va a dar básicamente 120, ¿cierto? Que 5 permutado 5 nos va a dar 120. Y las mujeres, es como, pues si son 9 personas, si son 5 hombres, entonces las mujeres serían 4. A 4 permutado 4. Y entonces primero organizamos a los hombres, luego organizamos a las mujeres y entonces hacemos el producto entre las dos. Y eso nos va a dar entonces 2880. ¿Sí? Aquí, ¿qué está pasando? Tenemos 9 asientos y son 9 personas, entonces se están sentando todas. ¿Sí? Aquí se están sentando todas las personas. Entonces por eso nos va a dar entonces 2880. Aquí nadie se está quedando de pie. Entonces sería lógico que usted entre a un cine y que compre la boletería y entonces no le toque silla, ¿cierto? Bueno. Ahí comprendimos ese enunciado. Profe, es 5 porque del 1 al 9 solo hay 5 números impares. Y 4 porque del 1 al 9 hay 4 números pares. Véala, aquí está, mira aquí. Eso nos determinaría entonces la cantidad de, claro, por la condición de cuántas formas podemos sentar de manera que las mujeres ocupen los asientos pares, ¿cierto? Y los pares entonces serían 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Pero eso ya vamos a pensar es que realmente son 4 mujeres, ¿cierto? Que son 4 mujeres. Y los impares, sí, correcto, tenemos entonces 5 entre los números del 1 al 9. Muy bien. Muy bien, Aldair, qué bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Así lo vamos entendiendo.
Bien. Ahora, otro concepto que vemos de permutaciones se llama permutaciones circulares. Eso es como de todos para unos y uno para todos, ¿cierto? Eso es como lo de los... O sea, esas mesas redondas o esos, pues, como esos comedores. Entonces uno decía, bueno, ¿de cuánta manera se pueden sentar personas allí si la mesa es circular? Aquí ya cambia la cuestión. Es diferente esta situación a esta porque, miren aquí que eso es lineal, ¿cierto? Entonces sabemos de dónde arranca y hasta dónde va a terminar. Cuando es circular, entonces, ¿cuál sería el principio? ¿Sí? ¿Cuál sería pues, el principio del círculo? ¿Dónde estará como el primer puesto? Entonces, no sabríamos. Una forma pues como de pronto interpretarlo. Entonces dice, el profesor de educación física tiene un grupo de 9 alumnos, 5 de ellos integran el equipo regular de baloncesto, lo que plantea ahorita Luis con el equipo de fútbol. 9 o 12, profe. El profesor de educación física tiene un grupo de 12 alumnos, dice aquí, 12 alumnos, sí señor. 5 de ellos integran el equipo regular de baloncesto. Te pregunta, ¿de cuántas maneras se pueden formar patrones circulares? Aquí no nos explican enseguida, nos dicen patrones circulares con los niños restantes. Puesto que tienen 12 estudiantes, ¿cierto? 12 alumnos, y 5 de ellos son los que forman el equipo, entonces ¿cuántos quedan en banca? Quedan 7. ¿Sí? Ahora, cuando se hace un cambio, ¿qué sucede? Uno que está en banca entra y ese que va a la banca pues sale de la cancha y se sienta. Entonces, ahora ese que se sienta no es que se agote. ¿Okay? En la banca vuelven a ver otra vez 7 estudiantes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos espera aquí? Entonces va a retirar a uno del equipo que repone por otro en la banca hasta agotarlos. ¿Sí? El sustituto se elige dentro de los 7. Los 6 restantes entran en formación de patrón circular. Eso es lo que nos muestra aquí entonces. Entonces, un patrón circulante dice que es R menos 1 factorial. En nuestro caso, entonces, por ejemplo, estamos hablando de los que están en banca. Entonces, sería 7 menos 1 factorial, se va a ser igual a 6 factorial, que serían 720 formas de escoger entonces a otra vez uno entre esos que están allá. Pero aquí dice, ¿no? ¿Ese 1 qué es? 1 indica el alumno que se eligió para entrar a la reposición. O sea, el que salió. Y ahora dice, y el que salió, bueno, el que sale, perdón, forma parte de los 7 que podrán ser elegidos en la próxima elección. ¿Sí? Así que por eso entonces se vuelve ahí como círculo. ¿Sí? Tengo 7, entonces hago un cambio, pero después que haga el cambio, otra vez tengo los mismos 5 en cancha y tengo nuevamente 7 en banca. Bien. Dice ahora, los estudiantes del ejercicio anterior que vimos deciden ir a comer después de la función. Estos son los que van a cine, los 9, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Al estudiante que le gustan los juegos de números les pregunta, ¿de cuántas formas nos podemos sentar alrededor de la mesa? Te dice una compañera. Una compañera a la que no le gustan las matemáticas reclama y dice, pero yo no me quiero sentar junto a ti. Pues si uno se va a ir a comer empanadas y otro sale con ese cuento 7, entonces claro, le sacan el cuerpo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Entonces dice ahora, considera entonces una de ellas sentada de cualquier manera. Entonces las 8 restantes pueden sentarse de 8 formas, 8 factoriales, 8 factoriales posiciones diferentes. ¿Sí? Entonces, inicialmente tenemos 9 personas. O sea, para arrancar necesitamos 9 personas. Para arrancar necesitamos sentar a una. Listo. Suponga entonces que sentamos a ese jovencito cansón que está preguntando aquí de cuestiones matemáticas en una salida a cine. Entonces sentamos a él. La idea es que tratemos de garantizar de que ese no se quede sentado al lado de la chica que no quiere hacer nada de matemáticas. Se lo sentamos el primero, entonces quedan 8 de pie. Esos 8 de cuántas formas diferentes se pueden sentar? 8 factorial. Se nos va a dar el que sentamos inicialmente, que era una opción de 1 entre 9, sería 9 por 8 factorial, nos va a dar entonces 362.880. Listo.
Eso es acomodando entonces ahora a ese primero. Pero necesitamos garantizar de que esas dos personas no queden juntas. ¿Cierto? De que esas dos personas no queden juntas. ¿Cómo podemos garantizar entonces que esas dos personas no queden juntas? Ah, bueno, hagámoslas ellas como si fuera una sola persona. ¿Sí? Como si ella fuera una sola persona, que si fueran a sentar entonces una seguida de la otra. Si las hacemos así, una seguida de la otra, estamos garantizando que realmente no van a quedar juntas. ¿Por qué? Porque vamos entonces a armar un grupo o un subgrupo, por ejemplo, que lo vamos a llamar entonces factorial de 2. Supongamos que Aldair es el del cuento y Denny es entonces esa chica que no se quiere sentar al lado de Aldair. Entonces, ¿de qué forma pueden quedar ellos juntos? Puede quedar Aldair Denis o Denis Aldair. ¿Cierto? Entonces, ese es el patrón que vamos a colocar aquí, esas dos personas juntas. Ahora, con ellas dos juntas, ¿cuántas quedan por sentar? Quedan 7 personas más por sentar. Entonces, calculamos el producto de esas dos permutaciones, que básicamente aquí son dos permutaciones. Entonces, sería 7 factorial por 2 factorial, se nos va a dar 10.080. Listo. Sentando al chico Canzón primero, nos daba 362.880. Ahora, en las formas en que ellos puedan ir juntos, nos va a dar 10.080. El resto o la diferencia entre estas dos son las posibilidades en las que van a quedar ellos separados. Entonces, la resta de esos dos valores que tenemos aquí, o sea, 362.880 menos 10.080, esto que nos da aquí, las posibilidades de que ellos no queden juntos. ¿Sí? ¿Preguntas allí? No sé si traté pues como explicarlo un poco más. Ahí está resuelto, pero traté pues como de mostrárselo, como entender pues como esos arreglos que se hacen allí. Bueno, entonces, ¿qué calculamos aquí entonces? Primero las probabilidades, todas las formas posibles de que se puedan sentar las 7 personas, las 9 personas. Ahora, todas las formas en que se pueden sentar ellas dos juntas. Bueno, vamos ahora a excluirle esas formas. Y nos da entonces las opciones en que ellos no queden juntos. Oye, Aldair, eso es porque Denis no se quiere sentar al lado suyo. No, mentira, ese es un ejemplo aquí. No, profe, tranquilo, nosotros entendemos. Sí. Listo, bueno, entonces dice, ahora, combinaciones. Combinaciones. Aquí hay algo que es un poquito semejante entre la permutación y la combinación. Tiende a veces a confundirnos. ¿Sí? Entonces hay que mirar bien cuándo hay que aplicar una combinación, cuándo hay que aplicar entonces una permutación. Entonces dice, en las combinaciones de elementos únicamente interesa que el elemento aparezca una sola vez, no una cola, una sola vez. Esto es, no importa el orden en que esté representado. Por ejemplo, un par de ases, ¿cierto?, en una mano de Porge vale lo mismo. O sea, si usted tiene, por ejemplo, en una carta, voy a escribir aquí, un momentico, no tengo el puntero. Supongamos que usted va a tener entonces, estamos jugando a Rancón y estamos jugando, tiene esto, ¿cierto? Pero esta A es, bueno, supongamos, esta es cuadrada y esta es la de estrella. Supongamos que las cartas sean así. Entonces, usted tiene esto o tiene este arreglo. La A de estrella y la A cuadrada. ¿Cierto? Tener esto es lo mismo que tener esto. Son las mismas cartas. ¿Sí? Aquí no nos importa el orden. ¿Sí? Eso hay que tenerlo pues como presente en esta situación. Entonces, en combinación, en permutaciones, por ejemplo, uno puede decir, bueno, sí importará el orden, porque, por ejemplo, decir A cuadrada, A de estrella, va a ser diferente a A de estrella, A cuadrada. En el caso de las permutaciones. En la combinación, no. Eso no nos va a importar.
Dice, esta es la base para determinar las probabilidades de procesos de muestreo, que se conocen entonces como procesos muestrales, sin reemplazo de unidades. Esto significa que las unidades valoradas no pueden ser elegidas nuevamente. Estas combinaciones de unidades determinan el marco de muestreo teórico para diferentes técnicas en las que interesa conocer por única vez las características de una unidad de la muestra. Entonces, por ejemplo, en una fábrica, entonces se hace el testeo, por ejemplo, de que estamos fabricando computadores, por ejemplo. Tenemos una fábrica con computadores, entonces la fábrica, por ejemplo, que tenemos de Luis, compoluis.com, fabrica computadores y todos los días fabrican 1000 computadores, ¿cierto? Pero como es una fábrica tan grande que produce 1000 computadores, pueden haber un margen de error. Entonces, el muestreo que hace Luis es que, bueno, es determinar cuál es la probabilidad de que entre esos 1000, cuántos computadores sean defectuosos. Entonces, él hace el muestreo y encuentra entonces que hay una probabilidad de que salgan 5 computadores entre los 1000. ¿Sí? Entonces, si Luis saca un computador para hacerle la prueba control, ¿cierto? Y encuentra entonces que está defectuoso, para seguir la siguiente prueba no quiere decir entonces que Luis vuelva a meter el computador defectuoso para otra vez entonces tener entre los 1000 computadores y otra vez y posiblemente sacar el mismo, ¿no? Eso es lo que nos vamos a hacer aquí en este caso. Entonces por eso se dice entonces muestreo sin reemplazo. Bien, la combinación tiene entonces esa característica que se lleva entonces como combinación de n en r, ¿sí? Aquí está, combinación de n en r, o n combinado r, y la fórmula o la expresión pues como para determinar entonces sería n factorial sobre n menos r factorial que multiplica a n menos r factorial. Mire que a diferencia de la permutación, con este término que estamos colocando aquí, ese r factorial que estoy encerrando aquí en ese círculo, estoy garantizando que no se me estén repitiendo los términos, ¿cierto? Vamos a mirar aquí entonces con un ejemplo. Dice aquí, ¿de cuántas maneras se combinan las 10 muestras de manera que ninguna tenga defecto? Bueno, considere nuevamente el ejemplo de las máquinas. Hay 6 máquinas ovilladoras. El personal del Departamento de Control de Calidad toma una cadena transportadora cada determinado tiempo, 10 ovillos, sin considerar preferencias para analizar cada ovilla. O sea, se escoge cualquiera al azar, ¿cierto? Se escoge cualquiera al azar y va a escoger 10 en ese momento, en ese 10 ovillos, de esas 6 máquinas que producen. Entonces dice, la primera, ¿de cuántas maneras se combinan las 10 muestras de manera que ninguna tenga defectos? Entonces, como dice, ninguna tiene defecto, bueno, entonces sería 10 combinado 0, se trata una combinación de 10 en 0, o 10 combinado 0. Entonces, vamos a tener aquí 10 factorial, aplicando la fórmula, sería 10 factorial sobre 0 factorial que multiplica a 10 menos 0 factorial. Eso es básicamente como 10 factorial dividido 10 factorial. Nos va a dar 1 en este caso. Siguiente ejemplo dice, de ahí mismo se desprende, ¿de cuántas maneras se combinan entonces las 10 muestras de manera al menos que tenga un defecto? ¿Sí? Entonces, mire, ya aquí sí aparece el defecto, entonces ese defecto hay que excluirlo, ¿cierto? Excluirlo pues como de la posición, de las 10 permutaciones que vamos a hacer aquí, por ejemplo. Entonces por eso colocamos aquí el 1 factorial. Calculamos, entonces nos va a dar 10. Hay 10 maneras entonces de combinar esas 10 muestras. Básicamente, por ejemplo, en este caso, eso es lo que nos muestra aquí. Supongamos entonces que tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos las 10 muestras y necesitamos, pues, vamos a mirar que una sea defectuosa. ¿Esa defectuosa dónde puede estar? Ah, puede estar aquí, o puede estar aquí, o aquí, o aquí. En cualquiera de esas 10 posiciones puede estar la defectuosa. Eso es lo que nos muestra aquí. Ahora dice, ¿de cuántas formas o de cuántas maneras se combinan las 10 muestras de manera que al menos 2 tengan defectos? Entonces, si nos devolvemos a nuestras líneas aquí
Ahora aquí tenemos otra vez 10 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Entonces, la defectuosa puede ser esta y esta, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser en ese mismo orden. Puede que la defectuosa sea simplemente la primera y la tercera, ¿sí? Que sea la primera y la tercera. O que sea la primera, ¿sí? Que tengan aquí la primera y la cuarta, o la primera y la quinta, o la primera y o la segunda y la tercera, o la segunda y la... Siempre mira que ya nos va a aparecer más opciones y por eso entonces nos va a dar 45. Y así entonces también hacemos con el mismo para que tengan entonces 3 defectos. ¿Cierto? Entonces el orden que se toma entonces en este caso va a ser de 120. ¿Sí? Bueno, aquí nos lleva entonces para 4, para 5, 6 y entonces para que sean los 10 defectos. Entonces también nos va a dar 1. Bueno. Ya ese binomio de Newton, bueno, esa es una forma como se va representando el binomio de Newton aquí. Y es que miren, por ejemplo, voy a volverme aquí un momentico. Cuando no teníamos defectos, ¿cierto? Entonces teníamos, era 10 factorial sobre 10 factorial. ¿Cierto? Entonces por eso nos daba 1. Es lo que nos va mostrando pues aquí el binomio de Newton. La última, cuando escogemos 10 y todas 10 sean defectuosas, entonces sería una combinación de 10 entre 10. ¿Cierto? Entonces sería pues, 10 factorial dividido 10 factorial. Entonces eso nos va a dar 1 también. ¿Por qué si esta resta da 0 y sabemos que un número multiplicado por 0 va a dar 0? Aquí no da 0. Es porque 10 menos 10 sí efectivamente da 0, pero la permutación de 0 siempre es igual a 1. ¿Alguien sí ahora sí iba a hacer una pregunta? Profe, yo. No, es una pregunta. Sí, Lo que Brigitte. pasa es que me presentó un inconveniente, entonces ya me voy a retirar de la clase para que me disculpe ahí. Tranquila, Brigitte, no te preocupes. Hasta luego, gracias. Con gusto. Listo, entonces, ojo, para que tengamos en cuenta eso, que si la resta, por ejemplo, tengamos una resta y nos va a dar 0, entonces, bueno, como nos dio 0 factorial, entonces cancelo, me va a dar 0 todo esto y me va a dar indeterminado. No, 0 factorial es igual a 1. ¿Sí? Es como para que lo tengan allí presente. Bueno, y lo del binomio, por ejemplo, es que mire que a medida que, o sea, si tenemos, por ejemplo, todas y todo está bien, o sea, no tenemos defecto, entonces nos va a dar 1. A medida que va aumentando los defectos, va aumentando entonces también como las combinaciones, pero entre más grandes se hagan y nos aproximemos al total de nuestra muestra, pues el total de n elementos, pues también se va acercando también, vuelve a ser a 1. Entonces eso es como el binomio de Newton. ¿Sí? Listo. Eso es entonces como lo que teníamos pues como para presentarles hoy, porque aquí eso no lo vamos a tocar, el binomio de Newton por ahora no. Listo. Tenemos entonces, ahora sí, aquí en plataforma, voy a irme aquí, ahora sí lo que dice Daniel por acá, en tareas, tenemos un taller de seguimiento número 2. Ojo, este taller de seguimiento número 1, ya pues creo que la mayoría lo ha hecho, entonces los que no lo han hecho, por favor, tenemos plaza hasta mañana para que lo hagan. Y el taller de seguimiento número 2, tenemos plaza hasta el 19 de septiembre. Está bastante amplio porque es muy sencillo el ejercicio. Lo voy a abrir aquí. Entonces dice, perdón, tengo aquí entonces, bueno, ya número 4, porque las otras las he utilizado pues como para explicarles. Entonces dice, bueno, primer ejercicio, una persona desea comprar una computadora portátil. Al ir a hacer la compra encuentra entonces que hay 3 marcas, Toshiba, Hewlett Packard y Lenovo. La Toshiba entonces tiene 2 capacidades de memoria RAM de 2 y 4 GB, 3 colores diferentes. La Hewlett Packard entonces tiene 3 capacidades de memoria RAM de 2, 6 y 8 GB, 4 colores diferentes. Y la marca Lenovo entonces tiene capacidad de RAM de 4 GB y 2 colores diferentes. Entonces dice, ¿cuántas maneras tiene esta persona para elegir una computadora?
Pregunto, ¿qué aplicamos aquí? ¿Qué principio? Multiplicativo, principio de adición, principio de permutación, combinación. Los dos primeros, pues. Exacto, los dos primeros. Entonces, así hay que leer el enunciado, identificar qué principio es el que aplicamos y por ahí nos vamos entonces. Mire, ese taller tiene 4 aquí y sigue por acá 11 punticos. Señor Jesús. Oiga, ¿y eso qué? Un poquito, profe. Tiene Háblelo entonces, con eso. ¿Qué aberración es esta, hombre? antes de que se vayan, quiero que hagamos tareas sobre eso. Números capicúas. ¿Qué es un número capicúa? O hay nombres también que son nombres capicúa. Hay una aerolínea que se llama ADA. La picúa es una chachipapa grande que venden acá, bro. Mire, hay una aerolínea, ¿cierto? Que se llama ADA. Hay unas niñas que se llaman Ana, ¿cierto? Están los números 121, el número 757. Todas esas son capicúas. ¿Qué tienen en particular? Voy a escribir aquí otro capicúa. Un momento, para que ustedes se den cuenta qué es eso de capicúas. Les decía entonces que les había dado nombre de, así, Ada, Ana, 121, 757, y tenemos, por ejemplo, el 1000, este número, 17.571. Todos esos son capicúas. ¿Por qué creen ustedes que esos números serían capicúas? Que inicia y termina con el mismo número. Ah, pero yo puedo escribir aquí, por ejemplo, 1700, inician y terminan con el mismo número. 17.321. Pero no es capicúa. Ah, ya escribo una secuencia también. El 1 aparece 2 veces, el 7 también. Si leemos de izquierda a derecha, eso se lee Ada. Si lo leemos de derecha a izquierda, se lee Ada. ¿Cierto? ¿Sí? Se lee Ada. Este número, por ejemplo, si lo leemos de izquierda a derecha, 757, de izquierda a derecha, perdón, y de derecha a izquierda, lo mismo. Igual pasa con este, ¿cierto? 17.571, y aquí tenemos 17.571. De un número capicúa o una palabra es capicúa cuando se puede leer en diferente orden. ¿Cierto? En diferente orden. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda se lee lo mismo. Entonces, sobre eso, estoy aquí pregunta entonces, números capicúas de 2 cifras, ¿cierto? Números capicúas de 3 cifras, números capicúas de 4 y capicúas de 5 cifras. Dice, ¿cuántos números capicúas hay que sean solamente 2 cifras? Vamos a hacer el primero, por ejemplo, de 2 cifras. ¿Sí? Dígame un número capicúa que sea de 2 cifras. El 11, el 22, el 33, el 24. Correcto, 11, 22, 33, 44, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos van a salir? 9. Hay 9 números capicúas de 2 cifras. Eso es. Y así entonces van a usar ustedes los números capicúas de 3 cifras y los de... ¿sí? Pero hay que tratar entonces mirar de qué concepto aplicamos, si una permutación, si una combinación, si un principio multiplicativo o un principio aditivo para que nos dé pues como estas cantidades que tenemos que calcular allí. ¿Sí? Bueno, entonces, sugerencia. Realmente sí, eso se ve como largo, como que, uy, no voy a ser capaz, no voy a poder, no, eso está cortico. ¿Sí? Está cortico. Entonces,
Traten de resolverlo en esa semana para que cuando tengamos la próxima clase, que tengamos clase, ustedes tengan ya las preguntas, las dudas. Ah, profe, vea, yo no pude hacer Aldair no pudo hacer entonces los capítulos de 5 cifras, pero Luis sí lo hizo, entonces Luis nos explica, o yo les explico, bueno, o si la duda es de todo, entonces yo les explico, pues como el ejercicio. ¿Oyeron? Entonces, para que lo desarrollen. Profe. Sí, señor. Uno, por ese lado. Dos, es porque entonces nos va a quedar tiempecito también, entonces para que practiquemos más ejercicios, porque yo creo que aquí en estos no hay casi de permutaciones y combinaciones, hay muy poquiticos. Entonces les va a colocar antes de permutaciones y combinaciones y no dejarlo como para el 19, porque el 19, la semana del 19 tenemos parciales, entonces es mejor que ustedes esto lo hagan en esta semana. Salgan de esto y ya quedan libres entonces, para que puedan entonces la semana del 19 dedicarse pues como a estudiar los parciales de la mañana. Bueno, señoritos, ¿alguna pregunta? No, nada, profe. Igual la clase queda grabada, ¿cierto? Para punticos que señor. uno no entienda, uno vuelve y la... Claro, claro que sí, Luis. Correcto. Bueno, entonces yo creo que Listo, ya profe, hasta pronto. podemos dejar antes por hoy así. Hasta pronto, se cuidan, que tengan Listo, buen resto profe. de día. Bendiciones, feliz fin de semana. Igualmente, Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, Brigitte, con gusto. ¿Cuál Brigitte, Denny? Ah, Denis, eso, qué pena.